qué sé yo, Dios no te escucha, no lo va a hacer, estás fregado, no va a haber salida. Esto es para toda la gente que crea, para toda la gente que quiera creer y para toda la gente que necesite creer. Por supuesto, se entiende que hay mucha gente que en una primera instancia no lo entiende, que hay mucha gente que en una primera instancia inclusive le chocan este tipo de cosas. Nosotros éramos de ese equipo también antes de que el Señor toque nuestro corazón pero una vez que Él llegó, todas las cosas cambiaron y cambiaron para bien. Y eso más que nada es lo que venimos a decirte cada domingo a domingo, que esto no es fanatismo, esto no es religión. Decirte sinceramente que esto es relación, esto es ofrecerte una relación con el ser más alucinante del universo, con el ser que creó todo esto, con el ser que está fuera del tiempo, con el ser que está fuera del espacio, con el ser que es eterno. Y entonces es una relación de verdad alucinante, que para muchos podrá parecer fantasiosa, para muchos podrá parecer de locos, cosa que lo confirma la Biblia también un montón de veces, pero realmente para los que han sido tocados en el corazón y para los que han entendido lo que es la salvación de Jesucristo, las cosas totalmente cambian y las cosas totalmente se arreglan. Como siempre lo decimos, no significa que lleguemos a una perfección para nada, porque en este plano en el que estamos, en este mundo natural en el que vivimos, realmente ocurre de todo menos la perfección, pero sí significa que una vez que uno tiene una relación con Jesucristo y mediante Jesucristo con Dios, realmente las cosas en tu vida van mejorando día con día, van mejorando desde tu interior, va mejorando tu entorno, va mejorando tu exterior. Pero todo tiene que ver y todo tiene que partir con un arrepentimiento verdadero, que es el título del mensaje de hoy. Un arrepentimiento verdadero es algo que realmente te marca un antes y un después, porque es lo que te hace tomar ese tipo de decisiones que generalmente te van a acercar a Dios. Es ese nudo en el pecho horrible que se siente al saber y ya tener una conciencia verdadera de lo que estaba sucediendo en tu vida hasta ese momento estaba muy mal. Es esa vergüenza sagrada, digámoslo así, que te hace caer de rodillas, que te hace humillarte. Esa sensación de saber que no podés esconderte de vos mismo, de lo que has hecho, y peor aún saber que no podés esconderte de Dios. Eso es un arrepentimiento verdadero, básicamente. Eso que te llega y te parte el corazón en dos, te da esa tristeza horrible, entre comillas, pero esa tristeza que hace que vos tomes decisiones. Entonces, por eso el apóstol Pablo a eso lo llamaba una bendición, porque decía es un arrepentimiento que te lleva a buscar a Dios. Como decíamos, no es un remordimiento, es una cosa sincera que de verdad marca tu corazón, que marca un final y un nuevo principio en tu vida. Porque al final esta vida es un pestañeo, nadie la tiene comprada, ninguno de nosotros sabemos si el día de mañana va a estar. Entonces, en ese sentido, es realmente hermoso tener la oportunidad de saber que podemos llegar a la presencia de aquel que sí puede no solamente ayudarnos en este tiempo, en esta vida, sino que puede después de acá inclusive garantizarnos vida, garantizarnos paz, garantizarnos felicidad, que al final de cuentas es todo lo que todos queremos, ¿no? El arrepentimiento real tiene 3 latidos que lo delatan. Querés decir lo que antes habías callado. Cuando tu corazón ya tiene un arrepentimiento verdadero, hay una necesidad de confesar esa situación, hay una necesidad de arreglarla. En segundo, reconoces que la fregaste. Por supuesto que sí, porque parte todo de ahí. Y en tercero, sientes la herida abierta. Se siente el dolor que causaste, y se siente el dolor que vos mismo de alguna manera has sufrido, vos mismo o vos misma por la vida que habías llevado, por esa cosa mala que sucedió, por esa cosa mala que hiciste, se siente. Y eso en términos un poquito más bíblicos son estos 3, que son confesión, convicción y contrición. Dice la palabra que el Espíritu Santo te da convicción de pecado. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo y te toca y te dice, oye, esto está muy mal, te llega esa tristeza absoluta, te llega ese arrepentimiento y también en muchas ocasiones, y esto lo digo porque a mí me pasó, te llega ese miedo horrible de que no solo tu salvación, sino que tu vida está pendiendo de un hilo. Todas esas cosas son las que el Señor permite por amor, porque necesita el Señor que para tu salvación, para tu reconciliación con Él, necesita que la cuestión parta de ti, necesita que la cuestión parta de tu corazón, necesita que la cuestión parta de una decisión tuya. ¿Por qué? Porque tenemos el bendito libre albedrío, que es el que nos hace meter la pata
y tanto también puede ser el que nos haga tomar una decisión de una vez por todas seguir a Jesucristo para que nuestra vida no solo cambie, sino que renazca. Leí por ahí que lo que Jesucristo viene a hacer en nosotros no es solamente restaurarnos, sino que lo que viene a hacer en nosotros es hacernos nacer de nuevo. Así que es un cambio tan fantástico, es un cambio tan espectacular, es una cosa tan hermosa que llega a la vida y al corazón, que realmente por eso estamos haciendo esto y por eso cada domingo estamos aquí jorobando en internet, y es porque queremos que las más personas que puedan escuchen este mensaje, ¿no? Así como tuvimos la bendición nosotros de que algún día hace tiempo alguien nos lo dijo, entonces también queremos nosotros que llegue a tus oídos, y más que llegue a tus oídos, que llegue a tu corazón, ¿ok? Cuando nuestro Señor Jesús estaba crucificado, había 2 personas más con él crucificadas, 2 ladrones. Entonces uno de ellos lo vituperaba, pero el otro logró entender las cosas. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió y le dijo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos y lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eran 2 hombres, una misma condena, aparte de la de Jesús. Los 2 estaban sufriendo el mismo dolor, que era atroz y horrible por si acaso. Los 2 estaban sufriendo el mismo dolor, pero en uno hubo remordimiento. Solamente quería irse de ahí, solamente quería escapar, sabía que había metido la pata, sabía que lo atraparon y solamente quería salir de ahí. Pero en el otro hubo arrepentimiento verdadero. En el otro hubo arrepentimiento de adentro para afuera, en el otro hubo un quiebre de corazón. Y aún sin haber escuchado nunca predicar a Jesucristo, él desde su espíritu sabía qué decirle a Jesucristo. Le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces en ese momento literalmente es que se abre el cielo para recibir a un ladrón. No hay perdón si no hay antes un quebranto, si no hay antes un rompimiento. No hay perdón si no hay antes una revelación que te lleva a las lágrimas, pero no a esas lágrimas superficiales, ¿no? Sino de verdad a lo que ha salido de adentro, a lo que ha salido de una revelación en tu alma y en tu corazón, y que ha hecho decir: hasta el momento lo que estoy haciendo va muy mal. El ladrón nunca oyó a Jesús predicar, pero le habló como si ya supiera todo, porque cuando el alma se rompe, el espíritu susurra lo que ninguna religión te va a enseñar. Esa tristeza que nos mueve a arrepentirnos y a buscar a Dios, o sea, no a buscar suicidarte, no a buscar hacerte daño, no a buscar venganza, no a buscar ese tipo de cosas. Una vez que yo tuve un ataque de depresión sumamente fregado, gracias a Dios, digamos, en vez de ir yo a buscar pena o a buscar autocompasión o a buscar, qué sé yo, otras maneras de salir, la figura fue que gracias a Dios fui a Dios. Y realmente ahí es donde tenemos que ir, y esa es la tristeza que te mueve a perdón, a salvación, porque sabes que si vas a Dios, ahí va a haber solución, y de verdad la va a haber, aunque en el momento realmente no se crea. En el momento cuando tu corazón está hundido en lo negro, todo parece lejano, todo parece imposible, todo parece realmente increíble, pero realmente cuando ya uno llega ahí, cuando uno ya llega a la presencia de Él, y cuando en su momento las cosas empiezan a suceder y de verdad uno ve la mano de Dios moverse, ya es diferente. Y en nuestro caso también nos ha tapado la boca el Señor muchísimas veces, porque la duda es lo primero que te atormenta, pues. La duda es lo primero que te llega, lo primero que te martillea la cabeza, la depresión, la duda, la incredulidad, eso que nos ataca todo el tiempo. Qué sé yo, Dios no te escucha, no lo va a hacer, estás fregado, no va a haber salida. Pero realmente si nosotros entendiéramos realmente cuán alucinante es Dios y de verdad que nos escucha, y que por supuesto en su momento va a responder, pero va a responder, es realmente diferente lo que sucede. Deje el inicuo su camino y vuélvase a Jehová, dice, el cual tendrá misericordia. Es el lugar donde podés ir, donde podés descargar toda tu carga, donde podés ir a descansar, donde podés ir a llorar, donde podés ir a decir: ya no puedo más. Es ahí donde tiene que ser, porque a partir de ahí va a comenzar la renovación y va a comenzar un montón de cosas. Y lo más alucinante es que va a comenzar un propósito en tu vida.
Bueno, y después del tema de los ladrones hubo otro, que así como el ladrón halló salvación en su última hora, Nicodemo tuvo que enfrentarse a sí mismo y tuvo que enfrentarse a Jesucristo y a ese dilema desde el conocimiento. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, ojo con eso, ya vamos a desglosar, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está en él. Y respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ojo con eso, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nicodemo también buscó a Jesucristo, pero no desde una cruz. Dice que Nicodemo buscó a Jesucristo en la noche, y estamos leyendo que Nicodemo era un fariseo, era una autoridad de los fariseos. Por ende, se entiende que si sus colegas veían que él estaba buscando a Jesucristo, Nicodemo se iba a meter en serios problemas. Pero lo que no menciona la Biblia claramente es que si en ese momento Nicodemo fue desde su humildad o si Nicodemo fue desde su ego. Tal vez Nicodemo haya ido también desde su orgullo, para ver qué tal era este famoso maestro del que todos hablaban. En la serie famosísima que todo el mundo está viendo en esta época de Chosen, nos muestran a un Nicodemo que fue tocado, que se movió a curiosidad por las enseñanzas de Jesús y que fue a buscarlo evidentemente de noche para que no lo pillen. Era un maestro, era fariseo y sabio, y aún siendo maestro, y aún siendo fariseo, y aún siendo sabio, estaba vacío. Fue de noche como quien tiene miedo de ser visto y le preguntó a Jesús: ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo se puede hacer esto? Y Jesús le dijo: ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Esto pareciera ser una enseñanza sencilla, pero realmente Jesús le estaba enseñando precisamente a un gran maestro de Israel, a una gran autoridad, un maestro de las Escrituras. Un fariseo era alguien que no solamente leía exhaustivamente las Escrituras, sino que era maestro, era una persona que a la letra se lo sabía absolutamente todo. Ahí está la gran diferencia entre aprender las cosas a la letra fría, y aprender las cosas en lo espiritual, que ya es enchufado con Dios. Ahí está la diferencia entre los muchos maestros que hay, pero quienes de verdad son tocados, ¿no? Quienes de verdad han vivido el arrepentimiento, quienes de verdad han sido bautizados por el Espíritu Santo, quienes de verdad están, digamos, en la familia de Dios. Siendo maestro de las Escrituras, le dice Jesucristo: y aún así no sabes esto. Y también le dice que si así como al hombre le es necesario nacer de nuevo, a Jesús debía sucederle lo que dice el versículo 14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué se refiere con esto de ser levantado? Muchos creyeron, y era lo que esperaban en esa época, de que el Mesías llegue como un gran guerrero y que llegue a reventar a los romanos y que levante a Israel como el pueblo escogido de Dios y que Israel sea la gran cosa y prácticamente dominen el mundo, digamos. Ese era el pensar de los judíos. Dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se refiere a que por misericordia a todos nosotros el Hijo del Hombre fue levantado en la cruz. Fue muerto por todos nosotros. Y esto era necesario porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, ¿no? A su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Los judíos estaban esperando a ese rey victorioso que sí ya va a volver. Ya estamos a nada de que venga. Sí va a volver en esta segunda ocasión, como lo han descrito absolutamente todas las profecías de la Biblia que ya se han cumplido. Pero en esa época los judíos pensaban que era en ese rato. Jesucristo, como todos sabemos, llegó de una manera humilde, llegó como un maestro, llegó como un profeta, no llegó como guerrero, pero aún así fue la persona que literalmente dividió la historia de la humanidad en dos. Entonces fue la persona más influyente del mundo, ha movido a todo lo que es la fe de todo un planeta. Y en el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para el mundo sea salvo por él.
Entonces Jesús de ninguna manera suavizó a Nicodemo, más bien se lo dijo de una manera súper clara, le dijo lo que es carne y lo que es nacido del espíritu es espíritu. No era religión lo que Nicodemo necesitaba, era una resurrección interior y es lo que necesitamos todos nosotros. No era un recomenzar lo que necesitaba Nicodemo, era literalmente una nueva naturaleza, es un borrón y cuenta nueva. El arrepentimiento verdadero en realidad no es un acto emocional, es una declaración. El arrepentimiento verdadero viene a ser como una cirugía del alma, es un quiebre de corazón, es una decisión absoluta y un entendimiento absoluto de que se necesita un cambio. Ese es el arrepentimiento verdadero. Y Nicodemo al final lo entendió tarde, pero lo entendió. Y ahí lo vemos a Nicodemo de nuevo, ya cuando Jesucristo había fallecido, ya lo estaban bajando de la cruz. Y Nicodemo es uno de los que participa para ayudar en lo que es ya acomodar el cuerpo de Jesús y el entierro. La primera vez que Nicodemo charla con Jesús es en la noche, es a escondidas, con miedo de quienes lo pudieran ver. Pero aquí, el que antes tenía miedo, ahora estaba honrando al cuerpo del que ya era su Señor. Y de verdad, todo aquel que se acerca a Jesucristo con un corazón abierto, de verdad, va a recibir respuesta, va a recibir iluminación, que se llama, va a recibir revelación, va a recibir todo ese tipo de cosas que cada quien necesita. Y es increíble y suena a cuento y parece realmente fantasioso, pero así es. Este mensaje es más que nada es un llamado a revivir, es un llamado a volver a nacer. El ladrón en la cruz y el sabio Nicodemo son dos polos opuestos, dos personas tan diferentes que tenían una misma necesidad y al final eran un mismo grito. Los dos tuvieron ese mismo grito de arrepentimiento. El ladrón, que venía de lo bajo, de lo menospreciado, digamos, entendió que necesitaba a Jesucristo. Y Nicodemo, que era uno de los grandes maestros, que era alguien que podía jactarse en sí mismo de saber cosas de Dios, pues también entendió que no le bastaba. Todo esto se resume en lo que es el reino de Dios. Tanto en esas épocas como en lo que estamos viviendo ahora, muchos predican de Jesucristo sin haber nacido de nuevo. Muchos levantan iglesias inclusive sin haber pasado por la cruz, sin haber vivido un arrepentimiento verdadero. Muchos son nombrados por títulos, pero el reino de Dios no se trata de títulos. El reino de Dios realmente no es cuando algún otro humano te pone de líder y te levanta según opiniones de humanos o según tu propia capacidad para cumplir requisitos humanos. El reino de Dios no se trata de eso, definitivamente. Al reino de Dios literalmente se entra muerto y se sale vivo. El reino de Dios es entender que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, entender que por nuestras propias capacidades somos nada. El reino de Dios es entender que tenemos la maravilla de tener a mano la oportunidad de poder acercarnos a Dios y decirle, por mí mismo no puedo, y pedirle a Él que venga y se haga cargo de tu vida y de tus cosas. Porque absolutamente todos nosotros tenemos cosas de las cuales arrepentirnos. Absolutamente todos nosotros le hemos hecho daño a alguien alguna vez, así como también hemos recibido daño. Absolutamente todos nosotros no pudiéramos llegar a la salvación por nosotros mismos. No pudiéramos de ninguna manera comprar ni con la mejor cosa que hagamos la salvación que Jesucristo pagó con su propia sangre en la cruz. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es justamente en humildad de corazón y en arrepentimiento ir a los pies de Jesucristo, a honrar ese sacrificio y decir, pues por tu sangre, Señor, es por tu sacrificio en la cruz, es pagada mi deuda, es porque por precio de sangre Él pagó lo que nosotros debimos pagar. Cuando uno dice, creo en Jesús, no es religión, es redención. Es decirle al universo, mi rey vive en mí y ya no mando yo. Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el arrepentimiento no es el final de la historia, viene a ser el comienzo del reino dentro de vos. Es el portal donde se muere lo viejo y despierta lo eterno. Y si lo sentís ardiendo en el pecho y si sentís un conflicto grande en tu corazón en estos momentos, una necesidad de solucionar las cosas, no lo apagues, porque puede ser que no sea culpa, sino que puede ser literalmente el llamado de Dios llamándote a resucitar.